Ya vi que tengo que apuntar a la computadora, no a la pantalla. Muy bien. Saltos de calidad en la pastoral vocacional. Y primero hacemos algunos cuestionamientos, ¿verdad? Este es el primer. A ver. La anterior, ¿no? Bueno, déjala así. Muy bien. El Vaticano II nos presenta una eclesiología de comunión que nos invita a superar el individualismo. Nadie puede salvarse a sí mismo, sino que Dios quiere salvarnos constituyéndonos en pueblo. Ya aquí ese deseo de que buscarme por mí mismo la salvación, que mucha gente todavía así lo considera, ¿verdad? Yo por mí mismo voy a buscar la salvación, o yo me quiero salvar solo, quiero que Dios me salve a mí solo, ¿verdad? Es el individualismo. Hay que saberse discípulo y llamado, que debe convertirse en misionero y llamante, ¿verdad? Si soy discípulo, que soy llamado, me tengo que convertir en misionero y amante. Signo de que hemos entendido bien esta espiritualidad es vivir la corresponsabilidad. Si hemos entendido bien que no podemos ser individualistas, tenemos que vivir la corresponsabilidad. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca al otro? ¿Verdad? Para contribuir al cuerpo de todos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo entendemos la iglesia? La entendemos verdaderamente como comunidad de vocacionados. Comunidad de vocacionados. Los que hemos recibido, los que hemos respondido, sacerdotes, religiosas, debemos vivir con agradecimiento nuestra vocación. Si todos viviéramos esta actitud, entonces habría muchos que desearían que otros respondieran. Esta es una tarea, lograr el deseo de que otros respondieran. Si vivimos con agradecimiento el llamado que Dios nos hace, tenemos que buscar la manera de decir los demás deben de responder. Si todos tienen vocación, yo tengo que ser ese misionero y amante. Esto es una de las claves muy importantes que no ha pegado todavía en nuestras iglesias particulares, en nuestros presbiterios, ¿verdad? Porque siempre decimos, al que le toca es al que nombró el obispo, ¿verdad? O a los que nombró el obispo, ¿verdad? Y no nos sentimos entonces que todos somos misioneros y amantes. Entonces es este cambio de mentalidad que tenemos que seguir trabajando. La vocación es convocar. Es una vocación que implica la responsabilidad del testimonio personal, sentirse feliz en la vocación de cada uno. Ya después lo voy a repetir ahí. Sentirse feliz en la vocación de cada uno. El Papa Benedicto dijo parecida, ¿verdad? La iglesia no crece por proselitismo, y esto hay que aplicarlo en la pastoral vocacional puntualmente, sino por atracción. Esto que dijo el Papa Benedicto había que reflexionar en todos los ambientes, en el seminario, en los presbiterios, en la vida consagrada, en los mismos laicos que trabajan en la iglesia. Atracción, ¿verdad? En Yucatán nos hemos propuesto en el plan diocesano, se puso como una de las metas lograr ser una comunidad atractiva a los alejados, ¿verdad? Y esto pues solamente cuando somos conscientes de nuestra vocación y somos felices con nuestra vocación, ¿verdad? Exigencias, lo que debemos hacer, ¿no? De la evocación,
recuerdo, pasando a la invocación, por la invocación a la convocación. De ese recuerdo, de ese sentirme llamado a la oración y de la oración al llamado, ¿verdad? Este es el reto. Hoy se quiere ser cristiano sin iglesia y se quiere afiliar a espiritualidades individualistas. Por eso hay que afirmar la fe en Jesucristo nos ha llegado a través de la comunidad eclesial y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento porque nos lleva a la comunión. Esto sabemos en toda la historia de la humanidad, de las religiones, más en nuestra historia de la Iglesia y últimamente, ¿verdad? Aquí en Zacatecas con los apóstatas de la Iglesia Católica, pues dicen, no necesitamos de la institución, creemos en Dios nada más y todo este rollo que pues, tiene otras implicaciones y que merece otro sínodo para responder a esto. Pero nosotros decimos, soy cristiano, no sé, hoy se quiere ser cristiano sin iglesia. Nosotros tenemos que reafirmar que la iglesia en sí misma es eclesia, que dice asamblea llamada, ¿verdad? Ya en su misma etimología podemos decir que la iglesia ya es vocacional, es comunidad de vocacionados. Los que participan, los que formamos parte de la iglesia, participan porque han sido llamados y tienen que vivir su respuesta, ¿verdad? El llamado y la respuesta y la misión de cada bautizado. Pasamos al segundo contexto. Debe ser la pastoral vocacional una más en el conjunto de las pastorales o debe ser considerada como una dimensión de la pastoral de conjunto, como una más, como aparece muchas veces en nuestros organigramas diocesanos, o como una dimensión de todas las pastorales. Por lo que hemos dicho de lo que la iglesia es llamada, más o menos vamos intuyendo la respuesta. Veamos algunos datos interesantes del INEGI. En México, 112 millones, ahorita que se va a hacer el censo, pues va a ser como 127, decían ahí. Hace 15 años el 88% de la población se decía católica, hoy es el 82%. En 1970 el 1.6 de los mexicanos decía que no tenía religión, hoy el 4.6 afirma ser ateo. Algunos datos del Vaticano previo a la visita del Papa en 2016. Ya teníamos 95 diócesis, con las últimas 3 que se crearon en México son 98. Y teníamos tantas parroquias, centros pastorales, 8.424 fieles por parroquia o centro pastoral. Después dice, bueno, aquí aparecen otras gráficas de cómo se está la conformación en México. Y todo esto es para que veamos en estos datos demográficos de nuestro México. Y yo había sacado una relación de que si este censo va a arrojar que en México hay 127, 130 millones de habitantes con el número de parroquias que se tenían, pues no eran 8,000, son como 15,000 habitantes por parroquia que se tendrían que tener. Entonces, viendo esta relación demográfica con lo que tenemos nosotros como estructura de iglesia, nos preguntamos verdaderamente si todos los bautizados deben de responder a la vocación. Entonces, la pastoral vocacional tendría que ser solamente una comisión para atender a los que se sienten con inquietud, o tiene que ser esa dimensión. Esta realidad, ¿qué le tiene que decir a la pastoral vocacional? Pues hay que ser de una pastoral como una más en el conjunto a una dimensión de las pastorales.
¿Por qué tenemos que dar este salto? Aparecida del 314 define la pastoral vocacional como la acción que acompaña cuidadosamente a todos los que el Señor llama. Es responsabilidad de todo el pueblo de Dios para ayudar a descubrir el sentido de vida y el proyecto que Dios tiene para cada uno, acompañándolos en su proceso de discernimiento, plenamente integrada en el ámbito de la pastoral ordinaria. Es fruto de una sólida pastoral de conjunto. Fruto de una sólida pastoral de conjunto. Con este número de Aparecida decimos entonces la pastoral vocacional tiene que estar presente. Yo la pastoral vocacional, como las misiones, tiene que ser una dimensión que esté acompañando todas las pastorales, porque también todos somos misioneros, ¿verdad? Y la pastoral de las misiones no es solo para organizar el domo y este mes extraordinario de las misiones, ¿verdad?, sino para seguir creando la conciencia. Y si ponemos la pastoral vocacional y las misiones como dimensiones de la pastoral de la iglesia, entonces todos tendrían que ir aprendiendo que tienen un llamado que Dios les hace, que tienen que descubrir y que tienen que participar en la misión de la iglesia, que es la misión de Cristo. Con esa conciencia tendrían que crecer los niños que hacen su primera comunión. Al llegar a la primera comunión, tendrían que decir: yo tengo una vocación y la debo de descubrir. Y soy parte de una iglesia que es misionera. Y más cuando nos siguen teniendo para la confirmación, o como esté cada diócesis esto. Si la pastoral, ya, tan rápido. Bueno, vamos a decir esos 15 minutos más, ya lo puse para las 11. Si la pastoral ordinaria no llega a tocar el corazón y a poner al oyente ante la pregunta estratégica: Señor, ¿qué debo hacer?, no es pastoral, sino hipótesis de trabajo. Juan Carlos Martos, que me dice que estuvo por acá presentando su libro, La pastoral vocacional, abrir el corazón, y puso un subtítulo tomado de Cencini, es discípulo de Cencini, que decía: pastoral vocacional en tiempos difíciles y formidables. Con ese subtítulo lo trajimos a una jornada en Celaya y le gustó mucho a todos los que participaron, porque nos habla también de lo que el Papa Francisco, su actitud del Papa Francisco. Muchos son muy pesimistas con el Papa Francisco y él es sumamente optimista, ¿verdad? Todos sus documentos nos hablan. Desde ahí vivimos momentos difíciles, ¿verdad? Pastoral vocacional en tiempos difíciles, pero formidables. O sea que también son las oportunidades de hacer una pastoral vocacional como debe de serse, ¿no? Entonces por eso hay que abrir el corazón, ¿no?, como nos dice, ¿no? El logro más grande de la pastoral vocacional será impulsar la pastoral de conjunto u orgánica. Es que si esto nosotros lo vemos, y yo me peleaba con el vicario de la pastoral de mi diócesis, porque le decía esta parte, ¿no? Le digo: mira, la pastoral diocesana sería más efectiva si todos ya están en esa reflexión de decir: ¿cuál es mi vocación? La mayoría están llamados para ser laicos, y laicos como debe de ser, como decía ya desde la Lumen Gentium, ¿no?, la transformación de la realidad es temporal, ¿no?, la mayoría. Y la segunda parte es su colaboración en la iglesia. Si lo hacen desde su conciencia vocacional, no nos van a hacer falta coordinadores. Tenemos sectorizadas las parroquias, no encontramos quien coordine los centros pastorales. Las viejitas devotas de siempre se ofrecen, ¿verdad?, y los nuevos matrimonios, no hay conciencia de su participación en la iglesia. Si esto se trabajara con todos en la diócesis como una dimensión, pues la pastoral diocesana sería espontáneamente, tendría los agentes que se requieran para llevar a cabo el plan diocesano, ¿no? Más que problema de principios o bases doctrinales, la dimensión vocacional de todas las pastorales es problema de organización y de comunicación de experiencias, ¿no? Ya los principios están dados, entonces hay que compartir experiencias.
haber un tercer salto. Y hago nomás esas preguntas. ¿No sabes cuántas son las vocaciones? Las promovemos todas. Ya lo he anunciado, ¿verdad? Sabemos que son 3 las vocaciones. Pero ¿por qué no que hay que recalcarlo? En Yucatán teníamos como parte de la pastoral vocacional el encuentro de las 3 vocaciones. Y invitamos a todos los sacerdotes, iban como 40%. Invitamos a todas las religiosas, iban como 20%. Invitamos a los laicos de los movimientos, y el trabajo era de compartir su vocación. Y nos encontramos con sacerdotes muy renombrados, muy estudiados. Solo tienen vocación los sacerdotes. Yo no sé por qué vine a esta reunión, decía, ¿cómo puedes decir eso? O sea, no, son 3 las vocaciones. Entonces, por eso decía, ¿sabes cuáles son las 3 vocaciones específicas? Entonces, las que anunciamos de la Lumen Gentium, ¿verdad? ¿Cuáles son las que se siguen promoviendo en la diócesis? Y si hay comunidad religiosa, dice, las de la comunidad religiosa promueven solo su carisma, o trabajan con los otros carismas, ¿verdad? Entonces se da ese tercer salto de promover mi vocación a promover todas las vocaciones. ¿Por qué debemos dar este salto? La Lumen Gentium nos dice precisamente lo que ya les anunciaba, ¿verdad? Que la iglesia está conformada por estos 3 vocaciones. Y vemos lo que nos dice el Papa Francisco en este último documento sobre la santidad, Gaudete et Exsultate, ¿verdad? Lo dice maravillosamente para decir cómo la santidad tiene que ver con las 3 vocaciones, ¿verdad? Dice, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, ahí donde cada uno se encuentra. Eres consagrado o consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. Eres casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Es una magnífica descripción sobre toda la vocación laical, ¿verdad? En la vida ordinaria se va transformando la realidad, ¿verdad? Y esto últimamente nos ha dicho, no lo hemos promovido con ellos. De promover mi vocación a promover todas las vocaciones, estamos en este salto. Allí en este cuadrito, si podemos, ¿cómo darle a esto del Papa? Este videíto que está allá, precisamente el Papa ahí nos llama la atención. Bueno, ahí lo checan allí después. Ahí el Papa hablaba precisamente de eso, ¿no? De los laicos, de cómo había que promoverlos. Y nos habla precisamente de esto, a los que llamó para estar con él, a los que mandó a su casa, la conciencia de que el llamado viene de Dios. Y hay que cambiar esta pregunta, que es parte de lo de la pastoral vocacional, ¿verdad? Cuando uno le pregunta a los muchachos, ¿verdad? Siempre la pregunta es, ¿por qué quieres ser sacerdote? O, ¿qué dice tu mamá? ¿Qué dice tu papá? Lo que yo quiera. Si tú deseas ser sacerdote, si tú deseas entrar al seminario, o sea, el deseo que viene del interior de la persona. El cambio de la pregunta es, Dios quiere que yo sea sacerdote, Dios quiere que yo sea laico, Dios quiere que yo sea religioso, porque no es por gusto, ¿verdad? El llamado que nos hace el Señor.
Por eso hay que cambiar esa pregunta para poder, pues, hacer la verdadera promoción vocacional. Las exigencias de lo que debemos hacer. Ante la cultura del hombre sin vocación, la cultura de todos los bautizados con vocación específica, cultura del hombre de la vocación, esto es la experiencia de Juan Pablo II, que siempre le fue llamando cultura de distintas realidades que se vivían en el mundo y en la misma iglesia. Y él decía, vivimos en una cultura del hombre sin vocación, o sea que no se pregunta sobre el sentido de su vida, ¿verdad? De que si verdaderamente Dios le llama. Entonces, ante esa cultura del hombre sin vocación, a cultura de todos los bautizados con vocación específica, hay que cultivar actitudes de apertura, diálogo y disponibilidad para la corresponsabilidad, combatir un enemigo constante, el exacerbado clericalismo de ida y vuelta. Y esto lo hemos recibido, pues, del Papa Francisco con mucha insistencia. ¿Y por qué ponemos de ida y vuelta, verdad? De ida porque, pues ahí, no sé cuántas veces lo haya reflexionado sobre el clericalismo, ¿verdad? Pero toma de poder del clérigo, del sacerdote, ¿verdad? En que solo mis chicharrones truenan aquí en la iglesia y que por eso se ha puesto también como fuente de muchos males dentro de la iglesia, ¿verdad? O sea que es él que hace depender todo de su persona, y considerando a las otras personas que trabajan en la iglesia como de segunda categoría. Entonces ese es el de ida, ¿verdad? Que tiene muchas repercusiones muy fuertes, y por eso el Papa no deja de mencionarlo, ¿verdad? Para que nos caiga el 20 de que este clericalismo está haciendo mucho daño a la iglesia, ¿verdad? Pero el de vuelta es porque a veces la gente está acostumbrada a decir eso. Es que lo que diga el sacerdote, es que lo que diga el sacerdote, viven en una dependencia de lo que el sacerdote disponga, ¿verdad? Entonces esa es la de vuelta, ¿no? de la gente hacia cómo mira al sacerdote y cómo lo va, pues, y entonces pues ahora sí ya son las 11, entonces vamos a pasar vamos a llegar a un tiempo de descanso, tan rápido se me fue el tiempo.